día y muy buenas tardes a todos y a todas en este mes de marzo todavía, ¿no? Primaveral. Hoy retomamos nuestro ciclo sobre Revista de Occidente, y a propósito de Revista de Occidente, con Juan Pablo Fusiz Purúa, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Complutense y miembro numerario de la Real Academia de la Historia, y que nos va a hablar de Revista de Occidente y la conformación de la cultura democrática. Él, por muchos motivos, es la persona especialmente adecuada para hablar de todo esto, entre otras cosas porque pertenece a una generación de historiadores, y yo diría que de científicos sociales, cuyo quicio fue, digamos, efectivamente la conquista de la cultura democrática y, digamos, la conquista de la democracia para nuestro país, y en buena medida, por lo que veo, buena parte de todos ustedes también participaron de esa ambición generacional, ¿no? Y por tanto es un tema a caballo, desde luego, entre lo histórico, lo historiográfico, el mundo del pensamiento y demás, pero también en clave, en cierta manera, autobiográfica, en el sentido de una generación y unas personas que participaron desde sus diferentes disciplinas en esa conformación de la cultura democrática de nuestro país. Juan Pablo se doctoró a finales de los 60 en Oxford con Raymond Carr. Inmediatamente después dirigió el Centro de Estudios Ibéricos en St. Anthony's College. A finales de los años 70, comienzos de los 80, trabajó en diferentes cuestiones que le llevaron a publicar la primera biografía de Franco, Autoritarismo y Poder Personal, de un autor español, digamos, con la distancia y los parámetros de rigor historiográfico que la historiografía internacional exigía, y eso le dio un renombre en nuestro país realmente extraordinario. Inmediatamente después fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, donde estuvo durante 4 años, con una profesionalización de la propia biblioteca, que durante esos años se convirtió en un centro de investigación, también análogo a otras bibliotecas nacionales de Europa, y eso entronca directamente con su propio itinerario intelectual de cómo entiende en la herencia más puramente orteguiana, ¿no?, de España como variable europea y la especificidad española dentro de Europa, ¿no? Y en ese sentido, esa generación lo que hizo fue, digamos, incorporar a nuestro país después de la dictadura a modelos análogos a lo que se estaba haciendo en otros países, como diríamos hoy, de nuestro entorno, ¿no? En los años 90 y comienzos de los 2000, aparte de recibir varios premios, que no voy a decir para que no me riña, publicó a inicios, sobre todo de los 2000, 2 libros, La patria lejana, Identidades proscritas, donde estudiaba el nacionalismo en el siglo XX y el no nacionalismo en sociedades nacionalistas, ¿no?, con un análisis transversal de lo que el nacionalismo, que yo siempre suelo decir, por lo que yo soy capaz de entender, que es seguramente el tema más complejo de entender de la historia contemporánea. A mi modo de ver, es seguramente lo más difícil, porque no hay nacionalismos iguales, y por tanto cualquier sociedad nacionalista o cualquier nacionalismo, cuando uno se pone a estudiarlo en profundidad, realmente te das cuenta de que la complejidad y la diversidad es realmente extraordinaria. Y realmente es uno de los grandes intelectuales de nuestro país, ¿no? Estos últimos años está, a mi modo de ver, viviendo una plenitud intelectual, creo que sería la expresión, con varias obras realmente extraordinarias en un doble sentido, diría yo. Por un lado, porque son obras, si se me permite, de decantación, lo cual siempre es muy de agradecer, porque son obras no excesivamente voluminosas en el tamaño, con lo cual, digamos, a la hora de leerlo, no son libros intimidatorios, ¿no?, que uno ve ahí 600 páginas y dice, bueno, voy a ver cómo, ¿no? Y sin embargo, con una profundidad, no hay frase que no tenga una extraordinaria enjundia
intelectual y de incitaciones para lo que al final para nosotros los historiadores importa, que son nuevos caminos de interpretación, de investigación o de lo que sea, ¿no? Ingresó en la Academia de la Historia en 2015, hoy el tema del que nos va a hablar tiene algunas concomitancias con su propio discurso de ingreso en la Academia de la Historia, que luego publicó en Galaxia Gutenberg con el título Espacios de Libertad, un libro extraordinario. No les anticiparé nada más porque hablaremos de eso a lo largo de la tarde, y si no, luego en el coloquio, sí, como yo tengo mi propia lectura de ese discurso y de ese libro, pues también puede alimentar la conversación entre todos nosotros. Pero además de eso, tiene 2 o 3 libros de estos últimos años especialmente interesantes. Uno, Pensar España, donde se acerca a varios intelectuales y su idea de España y cómo entendieron España y cómo comprendieron España, singularmente a mi modo de ver, y desde luego desde mi punto de vista muy estimulantes, por supuesto Ortega y Azaña, que es uno de sus temas más recurrentes, ¿no?, a la hora de ver las diferentes interpretaciones. Ahí tiene una cosa muy original que no había escrito antes sobre cómo el Escorial tiene una significación para ambos en su propia idea de España y de sí mismos, diría yo, ¿no?, en ese sentido. Pero también un capítulo muy brillante, diría yo, sobre Julián Marías, que me pareció extraordinariamente lúcido, y otro sobre Jorge Semprún, que también tuvo una importancia, y ahí cierro esta presentación, con toda esa generación en cuanto a su retorno a España también en los años 80, y por tanto, digamos, era donde cerraba el círculo, ¿no?, de donde empezaban sus biografías académicas, intelectuales y en la vida pública española, y digamos, ahí cerraba el círculo también desde el punto de vista de la propia autopercepción, ¿no?, en ese sentido. Y después de ese libro nos ha regalado un libro que se llama Ideas y Poder, con varios ensayos biográficos, me parece que 30, si no recuerdo mal, de personalidades del siglo XX que van desde Gandhi a Churchill, pequeños ensayitos, todos llenos de incitaciones brillantes y que, como yo creo que es lo mejor de los libros, lo que hacen es incitarle a una: oye, no había visto esto, voy a volver a las películas de Churchill o a leer sus diarios de guerra o lo que fuera, ¿no? O sea que les invito a recorrer estas últimas obras de Juan Pablo. Estoy seguro que habrán recorrido las primeras, porque les va a abrir un universo infinito para, como me gusta a mí decir, siempre para los veranos, y como en Marbella los veranos son permanentes, les va a abrir un mundo de luz y color, que diría aquella, realmente entusiasmante, ¿no? En fin, Juan Pablo, estamos encantados de tenerte en este ciclo. Muchas gracias a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella por darnos la posibilidad de articularlo con personalidades tan relevantes como tú, y tuya es la palabra. Muchísimas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Inútil decir que rebajen en unos 100.000 todo lo que acaban de oír, porque verdaderamente no sé de quién hablabas, pero desde luego no de mí. Agradezco mucho las palabras de Antonio, agradezco muchísimo la invitación a estar aquí en este ciclo en Marbella, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, y a todos los distintos patrocinadores de este ciclo. Le comentaba antes, viniendo para aquí, estuve ahora unos cuantos años por aquí, no muchos, pero unos 5 o una cosa así. De entonces ahora me he operado de la vista, y me encantó, como pueden ustedes comprender, que ya conocía de antes Marbella, pero esa visita fue particularmente grata, pero lo he encontrado todo muchísimo más embellecido, distingo colores, plantas, en fin, estoy verdaderamente seducido por el pequeño paseo que hemos hecho viniendo para aquí. Bien, voy a hablar efectivamente de Revista de Occidente, enseguida diré algo. Revista de Occidente, la segunda época, 1973-1976. Ahora les digo, y efectivamente en relación con esos espacios de libertad, de esos ámbitos que bajo el régimen de Franco, sobre todo en los 60, hubo ya ámbitos culturales completamente
divorciados del régimen de Franco y donde era posible tener acceso, primero por los que participaban de ellos, pero también quienes pudieran asistir o estar en el entorno de esos espacios de libertad que pueden ser librerías, ateneos locales, editoriales, galerías de arte, muchísimas cosas, algunos productores de cine que realmente pues, estaban ya instalados en una situación, en un mundo ideológico muy distanciado del franquismo, por lo que luego les diré enseguida. Dentro de uno de esos ámbitos es la propia Revista de Occidente. Revista de Occidente, así voy entrando ya en materia. Efectivamente, como ven ustedes, pues la fundó, este es el número 1, la creó don José Ortega y Gasset en el año julio del 23, pero solemos distinguir, la propia familia, varias etapas, porque esta revista que tienen ustedes ahí reproducida sale efectivamente del 23 hasta el 36, no reaparece hasta el 63, del 63 hay quien dice segunda y tercera etapa, yo voy a estudiar las dos porque la tercera es muy breve, pero además no hay solución de continuidad, simplemente cambió el formato. Probablemente un error desde el punto de vista comercial y de la presencia de Revista Occidente, pero sale del 63 al 76. 2 o 3 etapas como quieran. Si son 3 serían 63 al 75 y 75 a 76. Y la última, ahí desaparece Revista Occidente y vuelve a reaparecer en el 80. Y dura hasta nuestros días, sigue publicándose y esperemos que Fernando Rodríguez de la Fuente, que vendrá la semana que viene, me parece, en la próxima intervención, es el actual director de Revista de Occidente. ¿Quiénes han dirigido antes? Pues primero Ortega, Ortega desde el 23 hasta el 36. La segunda etapa, uno de los hijos de Ortega. El segundo, José Ortega Espotorno. La tercera también es él, pero repito, la Revista Occidente era exactamente y sigue siendo con ese formato, pequeña, todo lo hizo Ortega, trajo la letra de Alemania, la registró, la idea de las viñetas, todo es ocurrencia de Ortega. Y cambiaron, como digo, en esa supuesta tercera etapa 75-76 a una revista muy lujosa y espléndida y con fotografía y color, etcétera, que son unos 20 y tantos números nada más, pero que rompía un poco la colección. Y eso, pues, pero también fue José Ortega Espotorno quien estuvo al frente de ese pequeño periodo. Y la última, la relanza Soledad Ortega. Soledad Ortega es hermana de ese José Ortega Espotorno y es la tercera hija de los 3 que tuvo don José Ortega. Por lo tanto, la relanza con su propio hijo, José Varela Ortega, que está vivo y coleando, es mi amigo nuestro y colaborador en todo lo que es la Fundación Ortega Marañón, y por lo tanto ha sido una revista que ha estado vinculadísima personalmente al propio Ortega, al creador, y a su propia herencia. Ortega y Gasset, cuando voy a hablar del 63 en adelante, algunas palabras quería decir al respecto de esto. Fue además de un filósofo espléndido y uno de los, probablemente el intelectual más importante que ha habido en España en el siglo XX, un gran empresario cultural. Tenía muchísima idea de ello. Él decía que había nacido encima de una linotipia, y literalmente era verdad, porque él es hijo de Ortega y Munilla y de Rafaela Gasset. Ortega y Munilla era el director del periódico El Imparcial, y Rafaela Gasset, le sonará, estas cosas ocurren, era la dueña, la hija del dueño, ¿no? De don Rafael Gasset, que fue ministro, etcétera, en muchas ocasiones, y que creó el Imparcial en 1968. Y la vivienda donde vivían Ortega y Munilla y su mujer Rafaela Gasset, donde creo que nació allí Ortega, estaba sobre el Imparcial, sobre el periódico. Por lo tanto, literalmente, si es verdad o no forzó un poco los términos de don José Ortega, pues realmente debió nacer encima de una linotipia. Estaba convencido, y lo dice con las palabras que voy a decir, que el intelectual en el siglo XX tiene que ser, decía, aristócrata en la plazuela. Es decir, que tenía que salir a los periódicos y que tenía que... Y gran parte de la obra de don José Ortega Gasset, tremendamente exigente, pero clarísima de lectura, está escrita en los periódicos. Luego recoge muchísimos de sus artículos en libros, pero digo artículos no solo de comentario de la actualidad o de especulación sobre la historia de España o la rebelión de las masas, todos han salido antes en periódicos, sino de filosofía pura y dura.
Pasa que escribía tan maravillosamente bien y era un artista de la palabra que incluso los temas sobre la vida como realidad radical y como quehacer y la vida como circunstancia, todo este tipo de cosas que fue dejando caer en como fundamento de su filosofía o la perspectiva y la verdad, todo eso lo fue primero dejando caer en los periódicos, ¿no? Y promovió varias empresas editoriales y periodísticas. Él trabaja en El Imparcial, periódico de la familia materna, y cuyo director era su padre. Prácticamente escribe ahí, desde que empieza a escribir, 1905 o 6, hasta el 18. En el 18 escribe un artículo, España bajo el arco en ruinas, que puso de los nervios a todo el mundo, y por tanto deja de escribir en El Imparcial, por diferencias con su familia, los Gasset, y se funda en torno a él, no lo funda él, pero digamos, intelectualmente lo dirige él y lo impregna él y todos los colaboradores son orteguianos, el periódico El Sol, que ha sido quizás el periódico más importante, sale en el 19 hasta la Guerra Civil. Y él escribe regularmente hasta el 31, luego rompe también y crea otros dos periódicos nuevos, eso ya sin demasiado éxito, Crisol y Luz. Y crea en el año 23 la Revista de Occidente, aparte de dirigir algunas colecciones de libros de Espasa Calpe. Sus hijos han heredado esa vena empresarial, cultural, sobre todo José Ortega Espotorno, el director de la revista del 63 en adelante. La revista no sale hasta el 63, la revista como tal, revista, porque no lo autoriza el régimen de Franco, cuando no era una revista política, era una revista estrictamente intelectual y por lo tanto no tenía ni hablaba de política, ni tampoco ahora, como diré, del 63 en adelante. Hace ciencia política, pero no política, comentario de actualidad de la política, ni mucho menos, ¿no? Decía que... iba a decir sobre, de José Ortega, que además, pero siguió saliendo la editorial Revista de Occidente. No sale la revista como tal, hasta el 63, pero la revista la Revista de Occidente, editorial de libros, que había creado también Ortega, no en el 23, pero un poquito después, 25 por ahí, esa sí siguió saliendo, pero la revista no, sale en el 63. Y José Ortega Espotorno, seguro que lo conocen, porque es el creador literal de Alianza Editorial. Otra cosa es que no sea el dueño, pero él es el que pone en marcha eso y está al frente del país, lo cual vuelve a ser otra vez lo mismo. Es decir, él promueve y convoca a bastantes gentes para poner en marcha eso y se crea con su, no sé si en la maqueta todavía aparece fundador José Ortega Espotorno. Por tanto, la idea de empresarios culturales ha sido muy fuerte. Y, por terminar, Soledad Ortega y José Varela Ortega pues han estado detrás de la Fundación Ortega y Gasset, que ahora se ha fusionado con Marañón y es la Fundación Ortega y Marañón. Han estado al 100%, es decir, y si no es por ellos, eso no se pone en marcha, porque lo que ellos han aportado a todo ello, además de su talante, es el archivo de Ortega, el archivo y la biblioteca de Ortega, entera, que son unos 40.000 volúmenes o una cosa así, con anotaciones del maestro, etcétera, y el archivo pues, es riquísimo y por lo tanto eso está ahora unido al archivo Marañón, constituye pues un centro de un enorme interés, ¿no? de un enorme atractivo para los que quieran investigar en la vida intelectual española. Bueno, por si acaso deciden marcharse inmediatamente, la intervención mía está articulada entre varias tesis, que es lo único que me importa que retengan de alguna manera. Uno, primero, es la importancia y la calidad de Revista de Occidente, de la que yo voy a hablar, del 63 al 76, incluye esas dos etapas. No desmerece, cuando nadie sea comparable a José Ortega y Gasset, pero es una revista de una calidad imponente. Y no rebajo un ápice de la palabra encomiástica que acabo de decir. Por tanto, tengan esa seguridad, es una revista de una enorme calidad. Mantiene la misma fórmula, las viñetas son todas de autores muy conocidos, que las dan gratis et amore, las siguen dando ahora. Verán, creo que hay una exposición, ¿no? Pues verán ustedes, es de la segunda época también, de la segunda, ¿no? Y de la tercera, verán, sobre todo. Gente súper conocida, todos encantadores, les encanta, se sienten orgullosísimos de hacer la viñeta para revista, mantiene el mismo tipo de letra, de todo, de que trajo Ortega
que es letra de alemana o lo que fuese, ¿no? El color verde, todo exactamente igual que entonces, la revista del 63 al 76, salvo esos 2 años finales que cambiaron el formato. Bueno, primero, importancia y calidad de la revista de Occidente. Segundo, vigencia de la herencia orteguiana. El orteguismo como filosofía sigue vigente, sigue vivo, no es la única filosofía que existe en el mundo, pero no es solo un hombre brillantísimo que tenía una facilidad para hacer unas 50 frases citables. Se lo recomiendo porque uno queda siempre maravillosamente bien citando esas 50 frases de Ortega. No hace falta ser además orteguiano puro para utilizar esas frases, muchas de las cuales son ya casi de uso común en muchísimos ambientes. Bueno, pero además de eso, ahí hay un sistema filosófico en torno a la filosofía de la vida, que yo no voy a entrar ahora, pero bueno, lo digo muy brevemente, él mismo dice, toda mi filosofía se resume a que he sorprendido 2 verdades, que la vida es la realidad radical y que la vida es circunstancia. Nada más, eso lo dice él, pues le creemos y es verdad, además que eso es así. Por tanto, eso está vivo, hay una generación nueva de gente después de un cierto silencio y olvido en 70s, una cosa así, pues en los de los 90s hay gente nueva, joven, etcétera, que bueno, que les parece Ortega, que tiene pues la misma enjundia o entidad que puede tener pues Heidegger o Wittgenstein o la Escuela de Frankfurt o los principales puntos del estructuralismo, de lo que ustedes quieran, del siglo XX, que son escuelas, o si no puramente filosóficas, filosófico-intelectuales, en fin, que está perfectamente. Bueno, tercera tesis. Esta revista de Occidente del 63 al 76 sería uno de esos espacios o ámbitos de libertad que acaban desplazando al régimen, al mundo de ideas del régimen de Franco. Cuarto punto, el franquismo terminó por perder la batalla de las ideas. Lo diré un poquito más, ampliaré eso poco después. Pero desde pongan 63, 64, 65, es el poder, tiene sus legitimidades, pero no hay detrás de ello, ya no tiene un argumentario, un mundo ideológico bien definido que pueda, digamos, hegemonizar el pensamiento en España, de ninguna forma. Cuarto punto que quería decir, bueno, España es, además de lo que acabo de decir, un país desarrollado, pero Julián Marías dice, pero mal desarrollado. Pero es verdad que es un país desarrollado en los 60. Mal desarrollado, me parece un acierto de Julián Marías, por cierto, discípulo directísimo y dilectísimo de Ortega y colaborador con él en los 40 en el intento de crear en esa España de Franco I un instituto de humanidades que no se lo permiten, bueno, funcionan 2 años y lo tienen que cerrar. No es que les metan ni multas ni nada, pero bueno, les ponen tal cantidad de obstáculos administrativos, etcétera, que tienen que renunciar a ese intento de crear una especie de ateneo particular, ¿no?, que diera conferencias, cursos o lo que fuese. Por tanto, quinto punto sería España, país desarrollado pero mal desarrollado en los 60. He dicho que franquismo perdió la batalla de las ideas. Esos espacios de libertad que surgen en España, pues gracias a ellos yo afirmaría, es una de las tesis que les propongo para recordar, que España recuperó el pulso de la modernidad cultural, y que, por lo tanto, ya no estamos perdidos, huérfanos, aislados, marginados o lo que fuese. Y por último diría que la cultura, esos espacios de libertad y en general esa cultura en España, pues fue una fuerza europeizadora de la sociedad española. Igual que pudieron serlo los cambios económicos sociales de los años 60, ¿no? Es decir, que nos aproximan muchísimo, primero porque viene mucha gente a España con el turismo, etcétera, y luego porque nos aproximan en nuestro propio tejido industrial, profesional, laboral, a lo que está ocurriendo en Europa. No estaremos, siempre nos comparamos pues, con Alemania, con Francia, con Gran Bretaña, eso es un error capital. Si nos comparamos con Italia, pues estaríamos por ahí. Los países como Bélgica o Holanda son demasiado pequeños para poder
competir con Italia o España en los ámbitos a los que me estoy refiriendo, y por lo tanto y estamos por delante de Grecia, de Irlanda, pero lo estamos ya en el 75, sin ningún problema. No somos de los 4 principales, no, pero estamos ya enseguida ahí, incluido bajo el régimen de Franco, porque nuestra economía es bastante potente ya, el turismo pues es masivo y nuestra cultura, como digo, está ya muy divorciada de ese régimen, de manera que España está instalada en ese pulso de esa modernidad y, si se quiere, pues está, entre comillas, europeizada. Siempre hemos sido un país europeo, en última instancia lo somos, porque todas nuestras estructuras últimas de la sociedad, la familia, las ciudades, las catedrales, las iglesias, las no sé qué, todo es igual que muy parecido a lo que se ha ido haciendo en Europa. Decía Ortega, otra de esas frases que la habrán oído alguna vez, que esto de Europa, lo dice en el año 49, es muchas abejas, pero un solo enjambre. Porque teníamos tantísimo en común, esto lo dice en 49, que no había todavía Unión Europea, mucho menos. Bueno, pues eso ha sido siempre verdad, así incluido en los peores años que hayamos podido tener los alemanes en los 30, nosotros con la guerra y después, o los italianos desde el 22 hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque fuera no atan los perros con longaniza, que también suelen ocurrir cosas gravísimas. Cuando nosotros hablamos a veces de la tragedia española del 36 al 39, ya me dirán cómo definimos Europa, porque eso es una catástrofe, lo que ocurre del 39 al 45, no es solo tragedia. Bien, bueno, les he dicho ya algo y no voy a insistir más en los Ortega. José tal vez lo conozcan algunos de ustedes, José Ortega Espotorno, por vía matrimonial, porque su mujer es firma Simón Ortega, que tiene un libro de gastronomía en Alianza Editorial que ha vendido lo que no está escrito en esta vida. Ella es Simón Klein, de apellido, K-L-E-I-N, es francesa, Simón, pero bueno, casaron, han fallecido ya los dos desafortunadamente. Tuvieron 2 hijos. Andrés Ortega ha escrito bastante en El País, es un especialista en relaciones internacionales, es el último que retiene el apellido Ortega, porque de los otros hijos de Soledad, sus hijos son Varela Ortega, y Miguel, el mayor, que era médico, ya se apartó un poco de la vida intelectual, su hijo murió, y por lo tanto no hay más. El único que lleva ahora el apellido Ortega es Andrés Ortega, pero hay con otros apellidos medios sigue la familia por ahí. Bien, en la revista de Occidente reaparece en el año 63 al 76, el director es José Ortega Espotorno, el secretario, me importa mucho decirlo, es Paulino Garagorri, uno de los grandes filósofos que ha habido en España, también en esta época, discípulo directísimo de Ortega. Estudia con Ortega en la República en los años 30, Garagorri era de San Sebastián, un hombre exquisito en todos los sentidos, cultísimo, con una obra no muy abundante, pero toda bastante buena, de una calidad. Todos los discípulos de Ortega heredaron, o por lo menos aprendieron de él, una prosa exquisita en español, y se ha ocupado de temas orteguianos. Primero, además de ser el secretario de la revista, que es el que hace la revista todos los días, más que el director, hizo la edición de obras completas de Ortega, ahora hay una ultimísima, que empezó a publicarse en 2005, que mejora la anterior, pero la buena anterior era la que hizo Paulino Garagorri, que sale por el año 80 y tantos, en 12 tomos, en donde incorpora además muchísimos inéditos, y la obra periodística de Ortega, que no recogida en libros, que es buenísima para los historiadores, son 2 tomos de lo muchísimo que escribió, y que es una documentación espléndida para entender España desde el año 5 hasta el 33, porque Ortega entró en política, como saben, voy a citar otra frase de 2 de Ortega. Uno, en la presentación de la primera revista de Occidente. En ese número que tienen ustedes ahí, dice Ortega, esta revista nace de espaldas a la política, porque la política no aspira a entender las cosas, dice. Y tiene toda la razón, la política hará
ejecutar las cosas, dirigirlas, pero entenderlas no les interesa nada. Los políticos, no me venga usted con una tesis doctoral, que yo bastante tengo con aprobar los presupuestos, poner impuestos, subirlos, bajarlos y hacer carreteras y que esto funcione. Pero es verdad que eso es así. Ortega se asomó a la política, pero siempre que se considero, segunda expresión, que es muy buena también, yo soy transeúnte en política. Transeúnte en política, la política no me interesa, pero siento un compromiso con mi país, que lo tenía, y muy en serio, y por tanto él creó en el 30 la agrupación al servicio de la República y estuvo en el Parlamento hasta el 32 en que se retira, disuelve la agrupación al servicio de la República y ya no vuelve a hacer política, incluso en la guerra civil, que ha sido muy controvertido, guarda silencio y se habla siempre controvertida y polémicamente del silencio de Ortega, ¿no? Porque este hombre no quiso pronunciarse en torno a todo eso. También en algún momento dice algo así, algo así como que lo que tengo que decir no lo puedo decir en España y lo que puedo decir en España yo no lo quiero decir, ¿no? Es decir, algo así, hace un juego de palabras en las que viene a decir que, bueno, como no hay aquí libertades, este no es mi mundo y yo aquí pues no tengo nada que decir. Bueno, en cualquier caso, la segunda, repito, la reaparición con Paulino Garagorri, que es el que ha hecho las obras completas, esas primeras obras, y una obra propia, Introducción a Ortega, la nueva filosofía española, un libro sobre Américo Castro, otro sobre la vocación, tiene también algunos prólogos para Azaña y a Pérez de Ayala, sobre el político y la vida, el intelectual y la política. Bueno, el Consejo son todo gente que le sonarán los nombres y por tanto dar fe de la importancia de la revista porque son muy activos, los que acabo de decir, no como ahora que estamos en el Consejo de Redacción algunos que no solemos ir, pero estos sí eran todos muy activos. Chueca Goitia, Fernando Chueca Goitia, Luis Díez del Corral, Lafuente Ferrari, Laín Entralgo, Rafael Lapesa, José Luis López Aranguren, Julián Marías, José Luis San Pedro, José Antonio Maraval y Fernando Vela. Fernando Vela no le sonará probablemente, pero fue el secretario del 23 al 36. Era ya muy mayor y los Ortega quisieron homenajearle. Ortega, padre, muere en el 55 y todavía vivía Fernando Vela, el gran colaborador de Ortega en Revista de Occidente de la primera época. Bueno, era ya mayor, era un hombre dignísimo, también de calidad, etcétera, pero bueno, estuvo siempre a la sombra de Ortega, tiene 3 o 4 libros, un asturiano, pero no se ha reeditado y no tiene la enjundia filosófica o estos que he dicho, algunos son filósofos, otros son historiadores del arte, otros son algún lingüista, hay un economista como San Pedro, todos han hecho carreras muy conocidas y son muy prestigiosos. Vela no ha tenido ese nombre tan fuerte, pero se le lee muy bien y con mucha dignidad cuando uno ve todas sus cosas. Luego se incorporaron, poco después, por fallecimiento de algunos, Manuel García Pelayo, que tal vez lo recuerden porque fue presidente del Tribunal Constitucional antes de Tomás y Valiente, en la transición ya, y Rodríguez Huéscar, que es otro filósofo puro y duro, que es uno de los 5 o 6 discípulos directos de Ortega. Porque efectivamente discípulos directos de Ortega, en los que acabo de decir, personales, es decir, que habían estudiado con él, son Marías, Huéscar, Garagorri, no están en esa revista de Occidente, pero María Zambrano y Eugenio Granel, que estaban en el exilio los dos, estos son los verdaderos discípulos de Ortega. En la Facultad de Filosofía y Letras de Ortega de los 30, Ortega es una de las figuras principales, también está don Ramón Méndez Pidal en Historia, que estaban todos juntos, por lo tanto es según Julián Marías, es irrepetible en la Facultad de Filosofía y Letras del año 32 al 36 en España. Estaban como filósofos que no eran discípulos de Ortega porque eran casi de su misma edad, pero que tuvo sobre ellos un efecto tremendo. En Ortega son Zubiri y García Morente. Y el adjunto de Ortega, discípulo y amigo, aun cuando luego se distanciaron, Gaos. Gaos se exilió en México y allí creó una escuela estupenda de filósofos.
Siempre admiró muchísimo a Ortega, tiene cosas estupendas en el ciclo, pero bien, no le gustó ese silencio que decía antes de Ortega y no se volvieron a ver. Pero bueno, los dos se estimaban profundísimamente. Ortega creía que Gao sea su principal discípulo por encima de los otros nombres que yo he dicho, pero eso no se puede repetir porque está en el secreto de la intimidad y por tanto puede resultar un poco justo para otros, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la ascendencia de Gauss yo creo que se la ha reconocido a todo el mundo, ¿no? Porque ha sido un hombre de una gran valía. Me decías antes que si yo soy escéptico, pues no te digo nada Gauss, es decir, que un escepticismo absoluto al final, en todo lo que se puede hacer en filosofía o en historia o en cualquier caso. Dice una frase, dice, en la vida no hay sistema, en la vida de nosotros, que no sé si es algo contra una de los libros de Ortega, se llama Historia como sistema. Yo me he apropiado de eso y en historia tampoco hay sistema. Todas estas construcciones también montadas que hacemos los historiadores a veces, pues no, hay tal cantidad, es tan complejo, tanta sorpresa, tantos instantes imprevisibles, tanto azar, tanto accidente en la historia que verdaderamente hay razón histórica, damos razón de lo que ha ocurrido, pero es una razón verdaderamente azarosa. Las cosas siempre han podido ser de otra manera. No es inevitable lo que ha ocurrido, no es inevitable que el joven príncipe atentara el 28 de junio de 1914 y matara al heredero de Austria-Hungría, y eso ha cambiado la historia. No es inevitable, ya que soy de San Sebastián como Garagorri, que en el año 68 Echevarrieta matara al primer guardia civil. No es inevitable, se bajó del coche mientras el otro le emitía la matrícula. Bueno, pues desató un infierno posteriormente a partir de ese momento, etcétera, y así sucesivamente, y no es inevitable que el general Franco se sublevara el 18 de julio de 1936. ¿Probable? Pues sí, pero inevitable no. En la historia hay probabilidad, pero no inevitabilidad de ninguna manera. Vuelvo a donde debo, que me estoy además alargando mucho más de lo que yo pretendía, etc. Bueno, he dicho, discípulos, que en el comité el Consejo de Redacción de la Revista de Occidente del 63 al 76 estaban muy activos estos discípulos de Ortega y por tanto la herencia orteguiana en esa revista pues estuvo era claramente evidente. Los propósitos de esta segunda etapa, pues Ortega Espotorno escribe en el primer número de la segunda etapa, le pone el mismo título que su padre había puesto a ese número, lo tienen ahí además en la pared, propósitos, que es un texto, el de Ortega, del Ortega Gasset, de ahí, que es una página que no se puede escribir mejor. Es decir, estaba esa frase que les decía antes, pero dice Ortega, y repite su hijo, 40 años después, dice, conocer lo que pasa en el mundo, eso es lo que se propone esta, y dice, hacerlo con claridad, veracidad y verdad. Bueno, esto lo vuelven a reproducir. Luego Garagorri hace una entrevista, unos pocos, cuando ya llevan unos 20 números, y dice, bueno, hemos hecho lo que hemos podido, dice Garagorri, pero esta revista está hecha, o yo creo que la definen, los siguientes cosas: amplitud, actualidad, universalidad y claridad. La palabra claridad es muy de Ortega, que también, voy a hacer otra frase, de Ortega, perdonen por la insistencia, pero es que me viene muy bien, que dice, la claridad es la cortesía del filósofo, dice Ortega, me digan que no. La claridad es, ¿por qué no tiene que ser también del historiador o de cualquier científico o de lo que sea? Por lo tanto, bueno, la palabra claridad aparece dos veces, en los propósitos de José Ortega Espotorno copiando a su padre en la presentación, y en lo que luego Paulino Garagorri añade con esas otras cosas, amplitud. Bueno, en realidad, Revista de Occidente del 63 al 74 es mucho más ambiciosa de lo que parece incluso ahí, porque lo que quieren hacer es lo que llaman, algunos de ellos, rehacer el pensamiento español. Rehacer el pensamiento español. Primero, evidentemente, desde el punto de vista orteguiano, sí, pero incorporando pensamiento nuevo. Y claro que lo hace, porque en la época de Ortega, esa que tienen ustedes ahí delante, que es estupenda y maravillosa, pero faltan muchísimas disciplinas. Primero porque muchas de ellas no existen.
Entonces, la segunda etapa de la revista tiene, además de la filosofía de Ortega, filosofía, que ahora diré brevísimamente, otras filosofías, que no son necesariamente la orteguiana, ni muchísimo menos, pero lo que incorpora es derecho, ética, economía, historia, ciencias políticas, psicología, sociología, ciencias duras, y en ese último momento, de 75-76, con el nuevo formato, artes plásticas, lingüística, fotografía, cine, etc. Y por lo tanto, digamos que aquí se amplía muchísimo el abanico. El abanico, en general, de ciencias sociales, he dicho que no hace política, pero sí hace ciencia política. ¿Y qué quiero decir con eso? Historia de las ideas, teoría política, estructuras de la política, ensayismo político, por ejemplo, bueno, incorporan textos de Raymond Aron, de Hannah Arendt, de Jürgen Habermas, en fin, van todo aquello que les parece que son teorizadores de la política y analistas de lo que está ocurriendo en el mundo desde los 60 en adelante, tiene que estar en Revista de Occidente. Y por lo tanto, pues, o compran derechos, o les encargan, o traducen, vale un poco de todo, pero sí hay algunas cosas que, bueno, no es que aparezcan solo en español, pero aparecen algunos textos casi simultáneamente, en francés o en alemán o en inglés, y al mismo tiempo traducidos un mes después o casi al mismo tiempo en Revista de Occidente. Por lo tanto, mantienen un nivel de información del pensamiento occidental muy, muy, muy alto. Y por tanto, digamos que en este sentido, repito, en lo que vamos a llamarles ciencias sociales, es mucho más amplio la cobertura y la oferta que lo que había sido en la época del propio don José Ortega, y por tanto no es simplemente pues una pretensión esto de rehacer el pensamiento. Ya sé que no es una afirmación que se pueda probar empíricamente, rehicieron el pensamiento, pero bueno, digamos que hacer una apuesta muy deliberada por incorporar no solo lo que ellos están produciendo, lógicamente, sino además por incorporar mucho de lo que se produce fuera. Algunos datos. La tirada, dirán ustedes, bueno, pero todo esto, la tirada no es y nunca lo ha sido muy alta. Estamos hablando de unos 5.000 ejemplares más unos 3.000 suscriptores en los 60. Pero ustedes son 8.000. Bueno, pero decía don Antonio Mauro, para que vean que cito a alguien que no es Ortega, que en España somos 6.000. Dice él, que aquí son 6.000 porque te los encuentras en todos los sitios, ¿no? En las exposiciones, en las conferencias, en la universidad, en la vida pública de alguna forma, no necesariamente en la política. Ese ámbito de personas que son lo que ahora se llama de otra manera, pero son los que tienen influencia. Ahora llamarán influencers, pero ahora es otra cosa. Pero bueno, que tienen un ascendiente de alguna manera, social, etcétera, y una respetabilidad que parece que eso tiene un sello de calidad, que no es verdad, es decir, que no lo leerá el que está interesado en si el Real Madrid ganaba la segunda o tercera Copa de Europa, como se llamaba entonces, pero sí es verdad que tenía prestigio y autoritas, que no es poco. Tener prestigio y autoritas, que dices, bueno, si yo quiero saber algo de verdad o quiero lucir que soy un intelectual, voy con la Revista de Occidente debajo del brazo, entro en la cafetería y bueno, si uno es varón, pues estas señoritas se van a quedar todas extasiadas porque llevo la Revista de Occidente. Jugar a los intelectuales, ¿no? Como solíamos hacer cuando uno era joven, y entonces eso tenía algún gancho, ahora creo que no tiene absolutamente ninguno. Bueno, por tanto, una tirada baja en términos, reales, pero muchísimo prestigio. Y ahí volveríamos a decir, por ejemplo, algo del régimen de Franco. ¿El régimen de Franco saca revistas culturales? Claro que sí, lo saca desde el 39-40. Prestigio, casi nulo. Y probablemente injustamente muchas veces, porque hay revistas de Franco con escritores o falangistas o lo que fuese en la primera época, luego ya dejan de serlo, pero escritores católicos, que no están nada mal. Es decir, otra cosa es que, digamos, el distanciamiento de las jóvenes generaciones de los 60 que han continuado a nuestros días y nuestra forma de pensar las cosas, pues nos parezca pues que eso no era
pero no, hay gente de ahí que escribía muy bien, que tenía ideas en la cabeza y que sabía lo que decía. Y por tanto, pero no tenían nunca, o por lo menos no lo tuvieron en muchísimos ámbitos, prestigio alguno. Y esto sí que lo tiene a pesar de esa tirada tan corta. La segunda época, hasta el 75, fueron 150 números, más o menos unos 1.500 artículos y unos 800 colaboradores que trabajaron, que publicaron en Revista de Occidente. Y esa tercera, tan breve, de noviembre del 75 a septiembre del 77, 21 números, y por lo tanto ahí ya no tengo, mucho menos, ¿no? Y por tanto no conté, porque hay índices de ellos, pero bueno, más pequeña, pero ya como he dicho antes, de gran interés. Bueno, les pongo algunos ejemplos, pues números monográficos, bueno, además he dicho antes que incorporan, además de los filósofos, pues a la gente nueva. ¿Quiénes son la gente nueva que se incorporan en filosofía? Pues les voy a decir por lo menos 4 o 5 nombres que colaboran en esa época, algunos muy jóvenes, por lo tanto hay que ponerlos ya en el 70, 71, 72, otros están desde el 65, 66. Javier Muguerza, que por cierto nació en Málaga, cuando no ejerció mucho de malagueño, pero nació en Málaga. Alfredo de Año, Fernando Sabater, Jacobo Muñoz y Eugenio Trías, que luego han tenido casi todos ellos muchísima proyección, etc. Eso es Paulino Garagorri. Paulino Garagorri sí tenía mucho ojo para detectar a la gente nueva que tenía interés. Estaban en posiciones filosóficas, pues o nietzscheanos o frankfurtianos o cualquier escuela de estas, ¿no? Entonces, o marxistas o lo que fuese, pero Paulino los va incorporando a la revista porque le parecía que ahí había materia de verdad, de interés, y le han agradecido siempre mucho, le han respetado muchísimo esta gente que he mencionado, porque fue él que les permitió publicar por primera vez en Revista de Occidente. Varela Ortega, y yo mismo, pues echamos los primeros artículos, lo crean o no, una cosa es el movimiento obrero en Vizcaya, publiqué yo, ahí digo que dijeron, bueno, pues este parece que trabaja, no trabaja mal, pero no puede haber nada más antitético con Revista de Occidente que publicar un artículo sobre el movimiento obrero en Vizcaya en 1880 a 1923, pues fueron tan generosos, no sé si porque era muy amigo del nieto, José Varela Ortega, por lo que sea, pero bueno. Pero sí publicaron cosas de historia, bastantes, porque eso fue tarde, pero hicieron, por ejemplo, varios números un número estupendo sobre la Revolución de 1868, donde estaban los más veteranos de la historiografía española, de filosofía, números monográficos sobre Wittgenstein, Nietzsche, Bertrand Russell, números literario-artísticos sobre Azorín, Unamuno, Valle Inclán, la historia argentina, Picasso, la literatura hispanoamericana, Pío Baroja, Revolución del 68, el caciquismo en España, en fin, Thomas Mann, Antonio López, un monográfico. Esa es la tercera etapa, que, como decía antes, incorpora filosofía, ciencia ficción, muchas cosas, etc. Bien, y decía, para ir abreviando ya y no abrumarles más, que esto es uno de esos espacios de libertad en Revista de Occidente, esa revista del 63 al 75, que hay en España, repito, junto a pues, editoriales, otras revistas, pues, mucho más política, pero Cuadernos para el Diálogo, que sale también en el 63, más política porque sí hacía más comentarios de actualidad y tenía más, digamos, más sanciones que la Revista Occidente, que no tuvo ninguna, por cierto. Aun cuando a Paulino Garagorri, que era, no sé si les viene a la cabeza o han visto alguna, pero una especie de príncipe del Renacimiento, una de las personas más elegantes y distinguidas que uno puede haberse encontrado. Bueno, con el estado de excepción del año 69 lo desterraron a no sé qué pueblo del interior de Zamora. No había hecho más que un prólogo a Azaña, que autorizó el régimen de Franco, acabó autorizando algunas de las obras de Azaña por el año 68-69 por ahí, y Pérez de Ayala, bueno, que se quedó en España, pero sus artículos políticos de los años 19 o 20, que son muy buenos, pues se hicieron una edición, Alianza Editorial, con prólogo de Paulino.
No sé si Paulino Garagorri, por eso, por lo que fuese, o por haber metido a jóvenes marxisants en la revista, desterrado 4 o 5 meses durante el estado de excepción del año 69, pero la revista no tuvo sanciones ninguna, porque era una revista, como acaban de decir, de ciencias sociales, de filosofía pura, y por tanto no entraba en materia política. Guardados para el Diálogo sí, tuvo muchísimos más problemas, pero como podían ser pues otras revistas, decía, ya he dicho antes, pues Ateneos, Galerías, Málaga, ya que está ahí cerca, el Ateneo de Málaga. Ven ustedes las nóminas de conferencias, etcétera, que da en los 60 y, bueno, equiparable a cualquier otro, digamos, a un mundo democrático perfectamente, perfectamente. Uno de esos ámbitos, no el único, ni muchísimo menos, pero sí con ese vitola de autoridad cultural que tenía la revista de Occidente. Y decía que, digamos, esos espacios de libertad, de alguna forma discreta, pero no nula, modifican el ámbito cultural español, en mi opinión, claramente. El franquismo de los años 60 tuvo, ellos mismos hablan ya en esos términos, dejan de hablar de recatolización de España y de falangismo y de todo este tipo de cosas. Diría por 2 razones. Lo primero, el falangismo no sobrevive intelectualmente a la derrota del eje de Italia y de Alemania en el año 45. Y no sobrevive a la deserción, que se marchan de ahí, el mejor núcleo de intelectuales que tenían. Eso que a veces llama el falangismo liberal, que estaba Ridruejo, Laín, Entralgo, el propio, con la revista Escorial, que se llamaba, que es una muy buena revista, que además incorporó a gente moderada del ámbito republicano antifranquista, y hablo del 40 al 43, 44. Bueno, pues bastantes de este grupo, incluido Aranguren, que también estuvo en ese mundo, se marchan, rompe por completo con lo que habían hecho hasta el 45 y siguen haciendo cosas de gran calidad y dignidad al margen de cualquier significación que tenga que ver con el régimen. Algunos de ellos, como el propio Laín o Tobar, siguen en la Universidad Española como rectores, que son rectores, uno de Salamanca, Tobar, y el otro, Laín, de la Universidad de Madrid hasta el 56. Pero bueno, pero ya no están para nada en ningún tipo de organización, ni cultura, ni revista que tenga que ver con el mundo oficial, ni con la falangía. La Iglesia, los 60, la secularización de la sociedad, tiene una crisis de vocaciones tremendas, ahí empiezan a aparecer también en España, y ahí está Aranguren también, un pensamiento católico crítico, con diálogos que se llamaban cristiano-marxistas, y se decía eso públicamente, se podía publicar que hay una reunión, un debate sobre esto, y aparecen 4 o 5 o 6 sacerdotes o teólogos críticos, no se llamaba entonces de la liberación, pero eran casi todos también de orientación marxistizante, alguno procedente del falangismo, como el padre Llanos, que se va a vivir a Vallecas y crea ahí un entorno con los chabolistas, inmigrantes, etcétera, pero había sido muy vinculado a Falange y acaba en el Partido Comunista, el padre Llanos, y lo encarcelan varias veces o lo que fuese, y con él pues hay otros nombres que seguramente Díaz Alegría, don José María Díaz Alegría, jesuita, que también está en el grupo de Vallecas, aquí en Málaga González Ruiz, que es también otro teólogo marxistizante, bueno, y varios nombres que los curas rojos, como se les llamaba, que algunos militan en comisiones obreras, en el caso vasco y catalán, pues se escoran hacia el nacionalismo y están en ese mundo, un mundo muy cercano a ETA por un lado y a la abadía de Montserrat, pues es una especie de foco de antifranquismo en Cataluña. Están refugiados ahí, con la cobertura de Montserrat y de la Iglesia, pues pueden decir lo que les da la gana en la revista El Ciervo y en algunas otras que publicaban desde allí hasta que el franquismo, y acaban echando de España al abad de Montserrat y lo publicaron y lo dijeron todas las radios con gran escándalo y conmoción, porque habían echado de España al abad de Montserrat en el año 60 y tantos. Bueno,
Digo que el franquismo, el catolicismo se va, la sociedad se va secularizando mucho y no aspira. Tiene legitimidad de ejercicio, se considera y se autodefine ahora como un estado de obras desarrollista, que es verdad. Insisten durante un cierto tiempo en la estabilidad y la paz y conmemoran los 25 años de paz. No, es verdad, porque enseguida no se puede conmemorar nunca nada porque la realidad te desmiente enseguida. Eso fue en el año 64 y a partir de ahí reaparece la conflictividad del 66-67, huelgas que tienen que recordar, estuvo prohibidas hasta el 75 las huelgas en España y publicaban la estadística de huelgas oficialmente. No está esto prohibido. A comisiones obreras, y ahora hablo en serio, hubo 2 o 3 rabotazos del franquismo que acabaron en la cárcel, sus 20 o 30 dirigentes, 2 veces, en el 66 y en el 71. Por tanto, no se andaban con chiquitas, pero tienen que aceptar la negociación colectiva y reaparece la conflictividad. ETA, decía antes, pues empieza a matar desde el 68, mata a 40 y tantas personas hasta el 75. Luego fue infinitamente peor, ¿no? Es decir, todos los demás, hasta 859, son bajo el franquismo, peores años 79 y 80, pero ya ha aparecido en el 68. En el 68 ha aparecido tiene cierta repercusión en todo el horizonte nacionalista, lo mismo en Cataluña, que algo en Galicia, y por tanto les reaparece y la universidad se convierte en un foco de conflicto para el régimen de Franco, prácticamente endémico desde el 64-65. La verdad es que luego leyendo a Franco es bastante decepcionante lo que hacíamos en la universidad de las huelgas, porque no sé si han leído las conversaciones de Franco con su primo, ¿no? Que publicó el primo de Franco, se llamaba igual que él, Francisco Franco Araujo Salgado, que son conversaciones diarias, ¿no? Que va apuntando. Y cuando le dice el primo, que era general también, ¿no? Y Paco, no sé, que esto está muy mal, la universidad, Dios lo que dice, bueno, los chicos ya se sabe, ¿no? Nosotros creíamos que estábamos haciendo la revolución y tirando al régimen, y el otro le pregunta por lo de los obreros, dice, ¿quieren ganar más? Paco, si lo que quieren es ganar más. Lo que llevaba fatal Franco es lo de la Iglesia, ¿no? Porque era con razón, porque que la Iglesia se le vuelva en contra, que empieza a volvérsele en contra, o por lo menos a distanciarse mucho, sobre todo cuando es con Pablo VI y los nuncios que le pone en España, que le mete 2 antifranquistas y antifascistas tremendos y le va sustituyendo toda la jerarquía, pues eso llevó muy mal Franco, porque era una bomba, un torpedo en la línea de flotación, un régimen que se autolegitima inicialmente como cruzada, que los representantes de Dios en la tierra se le vuelvan en contra, pues es catastrófico. Yo lo voy a decir con delicadeza, pero en el año 63 llegué a Madrid, vi una primera manifestación de Falange, todavía organizó una manifestación ante la embajada italiana, porque ustedes recuerdan que hubo un episodio trágico de los muchos que hubo bajo el franquismo, que ejecutaron a Julián Grimau, que era uno de los dirigentes del Partido Comunista, que lo detuvieron en la clandestinidad después de Semprún. Sustituyó a Semprún, que decías antes, como líder en el interior. A Semprún no le detuvieron nunca. No se enteró la policía quién era Federico Sánchez, que era como firmaba y actuaba. Federico Sánchez, Jorge Semprún, cuando detuvieron a Javier Pradera, que también, el que luego fue editorialista del País y que también fue en su día, luego se marchó del Partido Comunista, lo encarcelaron, era de la familia de Víctor Pradera, etcétera, y por tanto, en fin, tuvieron mucho cuidado, mucho respeto hacia él, porque al padre y al abuelo les fusilaron, por cierto, al lado de San Sebastián, hicieron cavar la fosa y los fusilaron al principio de la guerra. El nieto pues lo respetaron a pesar de que sabían por de qué pie cojeaba y lo estuvo en la cárcel. Semprún fue a verle en la cárcel a Javier Pradera. Entró con los 200 nombres falsos que tenía, uno Federico Sánchez, pero también era Daniel Artigas, Juan Larrea, varios, y se presentó como un sociólogo francés interesado. Tuvo un valor tremendo. Su sustituto, Julián Grimau, lo fusilaron.
lo detuvieron y lo fusilaron. Y y el Montini, que entonces era, Pablo VI, que entonces era solo cardenal, arzobispo de Milán, que es lo que hay que ser en esta vida antes de ser papa, porque es la mejor sede de esto, condenó en la ejecución, protestó, no sé qué, y hubo una manifestación ante la embajada que iban coreando: ya llegó la fruta, ya llegó el verano, ya llegó Montini, que es un hijo de, rimando con fruta. Ya llegó el verano, llegó la fruta, llegó Montini, que es un hijo de... Con la mala suerte que al mes siguiente le hicieron papa. Entonces, bueno, se puso a decirles que con, digamos, la maldad florentina que puede tener el Vaticano, y además porque todos son, en fin, hay que arrodillarse ante ellos, les fue literalmente sustituyendo uno por uno en toda la jerarquía eclesiástica. Puso a su amigo Tarancón, amigo personal, primero de arzobispo de obispo de Madrid, luego arzobispo de Toledo, presidente de la Comisión Episcopal, y ahí es donde sí Franco ya está muy irritado con esa actitud de la Iglesia, a pesar de que tampoco hicieron tantas cosas, pero siempre ya sabían que no tenían... Bueno, por tanto, la conflictividad reapareció, pero digamos que, no obstante, al régimen de Franco, en este régimen de los 60, con la entrada en la ONU, en el 55, Franco se sentía muy seguro, el régimen, como saben, no cayó, pudo perder, y yo creo que lo perdió, la batalla de las ideas, pero evidentemente pues siguió hasta el último momento al frente del asunto. El pensamiento español, repito, de los 60 ya no es un pensamiento católico, aun cuando haya intelectuales católicos, ni es un pensamiento falangista, porque eso se ha disuelto prácticamente. No solo por lo que he dicho antes, añadan a eso que la falange queda disuelta en el llamado movimiento, el partido único, donde hay familias, y se sabe quiénes son los azules y la familia que procede del mundo falangista, los otros del carlismo o de lo que sea, otros monárquicos, pero eso ya está, ha perdido todo, digamos, el vigor y la fuerza que pudo tener. España había cambiado, el régimen lo que tiene en el ámbito cultural y por lo que apuesta deliberadamente. Por cierto, lo hacen muchísimos otros regímenes, no solo las dictaduras, por lo que nuestro maestro Raymond Carr llamó la cultura de la evasión, el entretenimiento. El entretenimiento que también en los 60 en España es inundatorio, lo sigue siendo, por cierto, pero en fin, está hecho pues, de deportes, de televisión, desde el 56, radio, cine, teatro, festivales de verano, ya hay en enclaves de turísticos como Benidorm o Torremolinos, en la propia Marbella, que tienen un desarrollo extraordinario. Bueno, pues parece el franquismo apuesta por todo eso, o se beneficia de todo ello sin que apueste, ¿no? Porque la gente pues está muy interesada en todo ese tipo de cosas, con razón, porque no todo el mundo tiene que estar haciendo y militando en política o preocupado por ese tipo de cosas. La vida es la realidad radical, como diría Ortega, la vida es que hacer y la vida hay que vivirla como uno puede, se le deja y las circunstancias se lo permiten. Pero no tiene ya un proyecto ideológico de indoctrinación del país. La educación primaria, secundaria, universitaria se les ha ido completamente de las manos y, por tanto, el régimen, pues bueno, juega con esa cultura de la evasión, con el desarrollo, con el desarrollismo del país, que es muy fuerte, porque crece España entre el 63 y el 75 a una media total del 8,1% anual, lo cual quiere decir que hay años que crece al 14 y 15% al año. Es verdad que eso suele ser engañoso, porque de 0 a 1 es infinito y de 1 a 2 es solo el 100% que uno crece. Por tanto, cuanto más alto está uno, menos es el porcentaje. Y por tanto dice, ha subido el 14%, sí, porque estaba usted en la verdadera ruina, ¿no? Es decir, pero bueno, es un crecimiento muy, muy fuerte, con unos cambios demográficos, de población. Ahora que hablamos todo de la España vaciada, se va un montón de gente, más de 4 o 5 millones de personas se marchan o a Cataluña y País Vasco o a Europa, unos 2 millones a Europa. De las cosas que acertó Marx a decir es, digo, porque la gente se queja y dice, está todo vacío. Los campesinos, dijo Marx, votan con los pies.
Es decir, se marchan porque no pueden más soportar las glebas donde han estado trabajando durante tantísimos siglos, uno, familia y otro, para no salir de pobres nunca. Por tanto, el desarrollo ofreció posibilidades, en España y fuera de España, a gente que su historia, en Andalucía lo pueden saber perfectamente, fue terrorífica hasta los 60. Terrorífica con, digamos, en 1900, un 80% de la población rural española era analfabeta totalmente. Trabajaba 4 meses al año, lo que le ofrecía el capataz o lo que fuese, en la plaza tú y tú, 1,50 y un poco de aceite y tomate para comer. Y en La Mancha exactamente igual, el norte era un poquito mejor, ¿no? Lo que fuese, Galicia casi tan mal, no tanto por las mismas razones, pero por el minifundio y por todo este tipo de cosas, que por tanto ha sido, la pobreza del mundo rural español hasta muy tarde ha sido tremenda, tremenda. Bueno, voy a ir terminando. En la, digamos, quería decir un par de cosas sobre que tienen que ver con Revista Occidente, pero no solo con Revista Occidente. He hablado de que ese pensamiento ha cambiado. Les pongo ya muy esquemáticamente. Bueno, desde el punto de vista filosófico, que la filosofía deja de tener en España y fuera de España ese papel central en el pensamiento que, por ejemplo, Ortega siempre creyó que la tenía y de hecho la ejerció José Ortega y Gasset mucho más que lo que ha podido ejercer cualquier filósofo hoy en día. Es el pensamiento rector en época de hasta la Segunda Guerra Mundial y en España pues hasta la Guerra Civil. Luego ya muchísimo menos porque han aparecido sobre todo ciencias sociales, economía, derecho, en fin, muchas otras, la historia no tanto, pero también sociología, psicología, muchísimas otras ciencias, disciplinas cercanas a la filosofía, no inseparables necesariamente de la filosofía, pero que no son exactamente filosofía pura. Bueno, pues en España, muchos de ellos vinculados a la Revista Occidente, otros no, cuando digo que no hay ya un pensamiento rector, porque aquí ya hay muchísimas cosas. Por ejemplo, hay filosofía, pero en la filosofía, por ejemplo, dominante en los 60, no es ni siquiera el orteguismo, positivismo lógico, la Escuela de Frankfurt, filosofía analítica, estructuralismo, todo esto circula por España, se traduce, se conoce perfectamente en esas editoriales que son espacios de libertad. Economía, nombres desde los finales de los 50 que están en España, viven en España, publican en España, tienen algún cargo, si no en el gobierno, en el Banco de España o lo que sea, Fuentes Quintana, Fabián Estapé, Luis Ángel Rojo, San Pedro, Tamames, que se va a presentar. Tamames, en la estructura económica de España, fue un pelotazo, y lo ha seguido siendo, le ha venido a él maravillosamente bien. Es un libro, no sé si lo han visto alguna vez, porque se ha reeditado, se ha actualizado continuamente. Era un libro que sale, me parece que la primera edición es del 60 o por ahí, en que viene todos los datos de la economía española con cuadros magníficos, es de una utilidad máxima, desde quintales de trigo, toneladas de pirita no sé cuándo, en toneladas de carbón, producción de acero, es decir, unos datos estadísticos que a lo mejor no son el secreto del ornitorrinco de por qué funciona la economía, pero que desde luego para el común mortal o para cualquier gobierno o lo que sea, no tienes que recurrir, que ya existían esas cosas en España y por supuesto fuera de España, a los anuarios estadísticos, que son un tomazo así de grande y hay de todo. Pero fue utilísimo, pero Tamames ya estaba allí, ¿no? Sigue ahí, yo creo que seguirá dentro de 90 años y nos despertamos y allí estaba también Tamames, no sé, porque, bueno, que me perdone don Ramón, que no tengo amistad, pero sí nos conocemos y todo esto, no lo digan por ahí. Bueno, pero está Tamames ahí, ¿no? Está Tamames ahí. Ciencias políticas y sociología, Linz, Amando de Miguel. Amando de Miguel ahora está muy escorado bueno, pero Amando de Miguel dirige otro de estos éxitos editoriales y que además conmovieron la conciencia de muchísimos españoles, que es el informe FOESA del año 1966, un tomazo, ese sí que era enorme, con todos los datos estadísticos de tipo social y sociológico que a uno se le puedan ocurrir, desde población de las ciudades, migraciones al exterior, al interior,
datos de natalidad, de mortalidad, bueno, lo que se nos pueda ocurrir en el ámbito de la geografía humana o de la sociología. Ciencias políticas, Salustiano del Campo, que era de por aquí cerca de Algeciras, me parece, ciencias políticas, Jiménez de Parga, Carlos Ollero, Sánchez Agesta, son gente ya, muchas de estas disciplinas no existen antes de la guerra. Por ejemplo, economía no existía en España, se estudiaba economía como una disciplina de derecho. ¿Por qué? Porque en derecho había una asignatura que se llamaba Hacienda Pública, que era pues, estudio de la legislación que rige los impuestos y los derechos en esa materia. Y de ahí, pero no había facultad de economía, se la crea el régimen de Franco en el año 42, tampoco de sociología, ni muchísimo menos de ciencia política previamente. Por tanto, todo esto son disciplinas, muchas de ellas fuera también pasa lo mismo, no existen antes de la Segunda Guerra Mundial, ahora sí. Hay conocimiento de esas cosas, pero no carrera como tal, que es otra cosa distinta. En historia, pues hay lo que más interesante, quizás fuera, con lo que voy a terminar prácticamente, que hay un giro en los años 60 en la historiografía española, en contacto con el hispanismo extranjero, que es muy importante para nosotros, Carr, Eliot, varios franceses, Bataillon, Sarrail, Pierre Vilar, Josep Pérez, más ingleses, Hugh Thomas, en fin, de gente que hablo de los 60s y primeros 70s, luego han venido mucha más gente, Gabriel Jackson, muy joven, pero publica por el 71-72 su mejor libro, Eduard Malefakis. En contacto permanente con ellos, aquí en España se produce un giro, desde el medievalismo, de los Menéndez Pidal, Américo Castro, Sánchez Albornoz, que están muy interesados en el origen de España como nación, hacia el siglo XIX y el siglo XX. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo en el siglo XIX y XX es ya estudiar qué ha pasado aquí, por qué el fracaso de la democracia en España. No se puede meter demasiado en la guerra, pero sí en el XIX, en los pronunciamientos militares, citaba antes en el caciquismo, la figura de Cánovas. Cánovas da estabilidad a la política desde 1876, él muere en el 98, pero hasta el 23. Hay una afirmación del poder civil durante la época que llamamos de la Restauración. En el 75, cuando muere Franco, hay apuestas a ver quién es el nuevo Cánovas en España. Es decir, quién va a restaurar la monarquía, porque la monarquía era la previsión sucesoria, pero quién va a ser Cánovas. Areilza, Fraga, no, resultó ser Suárez. Resultó ser Suárez, porque ahí sí tuvo un papel Juan Carlos I, que no quiso alguien de una generación anterior, que además él era mucho más joven y le hubiera estado incomodando todo el rato, sino una persona de una generación nueva, con un rostro nuevo, procede de lo anterior y por lo tanto tiene legitimidad con los anteriores, pero acertó con la persona. Suárez, una persona clave en la transición. Se acertó en el procedimiento y se acertó con la persona. Pero lo que me interesa a mí, en lo que estaba diciendo, que ese giro de la historiografía, pues tiene que ver con que todo el mundo sabía que iba a haber una restauración, el régimen de Franco nunca habló de restauración, sino de instauración. Y allí había que leer las cosas de los franquistas como los kremlinólogos en Rusia, ¿no? A ver qué dicen. Porque instauración es que querían poner una cosa nueva, monarquía pero nueva. Restauración era restablecer la línea tradicional que se había agotado, porque salió de España al exilio, Alfonso XIII. El régimen de Franco no quería eso. No quería eso, ¿por qué? Porque quería que su legitimidad salía del 18 de julio de 1936, no de nada anterior. Y por tanto no quería para nada la figura de Don Juan, que era el hijo del 31. Todo eso, sutilezas, son reales. Son fililíes que se andan jugando ahí, pero que tienen trascendencia. Por tanto, había que estar atento a ver si decía instauración o restauración. Y nunca dijo siempre la monarquía del 18 de julio. Nunca se le ocurrió decir restableceremos la monarquía española, la monarquía del 18 de julio. Por tanto, era una cosa nueva, por eso pone, pero como quería enlazar de alguna manera con la tradición, pues entonces que sea de esa familia, no el primero, que es Don Juan, sino el niño, el chico, que es Don Juan Carlos, que al final pues aceptó, pero cambió la situación. Por tanto, se estaba jugando a esa historiografía, lo que estaba haciendo es repensar la democracia de la misma manera que el
los economistas estaban repensando por qué el subdesarrollo de España durante tanto tiempo. Y es verdad que estaban pensando en eso, igual que es verdad que ciencia política, desde la ciencia política y desde la historiografía, se estaba repensando por qué ha fracasado la democracia en España previamente, cómo se constituye una nueva democracia, qué tiene que haber aquí. No ha habido transición más consciente del pasado que la nuestra. Lejos de haberse olvidado, como a veces, y silenciado el pasado, no se ha hecho otra cosa desde el 68 y 69 hasta la aprobación de la Constitución que pensar en el pasado de España y dónde se habían extraviado las cosas. Por tanto, repensar la democracia. He dicho antes Tamames. Tamames, en el año 74-75, dos bestsellers en España son el libro de Tamames en Alianza Editorial, de la colección dirigida de Historia de España, que muchos de ustedes habrán manejado, que dirige Miguel Artola, y que el tomo de la República y la Guerra Civil la escribió Tamames, es bestseller en el año 74 y 75. Y del propio Miguel Artola, compañero mayor que nosotros, pero bueno, de oficio, lo crean o no, publica dos tomazos de este tamaño sobre la historia de los partidos políticos en España. En el 74-75 las dos cosas son palmarias, están diciendo: aquí vienen los partidos políticos, hay que saber qué son los partidos políticos, hay que saber lo que es la estructura de la política, hay que saber por qué, y hay que saber bien por qué fracasó, por qué la monarquía llevó a la república, por qué la república a la guerra civil a la dictadura, y ahora tenemos que restablecer sin repetir los errores del pasado. Bueno, pues eso serían parte de los espacios de libertad que hubo en España desde el 63-64. Ha servido de ocasión, y de buena ocasión, porque muchos de ellos han seguido publicando y durante la transición con éxito y con verdad y con una calidad muy grande de esos discípulos de Ortega. Muchas de las cosas que se pusieron en marcha entonces, como Alianza y alguna otra, siguen funcionando. Mucha de la gente que ha trabajado ahí son muy leales a la herencia del 63 al 76, y bueno, y por tanto, dentro de esos espacios de libertad, Revistas de Occidente, con todo su pedigrí, pues también tuvo su papel. Muchas gracias, creo que me extendí un poquito. Muy bien. Bueno, ya han visto que no exageraba nada, que está en un momento de plenitud intelectual realmente extraordinario, y dado que ha citado uno de sus artículos primeros en Revista de Occidente con cierto desdén en relación al movimiento obrero en Vizcaya, les diré que al mismo tiempo estaba publicando un artículo sobre los orígenes del 98 en la revista La Torre, en Puerto Rico, que fue aquella revista que citábamos en la primera conferencia, que tenía una concomitancia con Sur en Argentina, con Puerto Rico en La Torre, y por tanto digo que todo autor y todo... No sé lo que dijiste, pero La Torre es buenísima, es una revista estupenda. Ayala figura como director. He mencionado el hombre que fue realmente el secretario y que es quien la hizo, por lo menos desde el 56 hasta el 70, que es Huéscar, un nombre que he citado antes, Rodríguez de Huéscar, uno de estos discípulos personales y directos, íntimo mío de Marías. Él fue y hizo un número espectacular sobre Menéndez Pidal y otro sobre Ortega, en el año que murió Ortega en el 50 y murió en el 55, pues el número debió salir por el 56, donde colaboran todos ellos. La revista La Torre es magnífica, ya no sé, ahora yo ya no la veo. El 73, duró. El 73. Pero bueno, creo que en ese artículo, ese sí que no lo lean, el de La Torre, porque debo decir algo así creo que hablo, cosa que no me oirán más, hablar de imperialismo norteamericano y cosas de ese tipo. Muy bien. Bueno, ¿quién quiere intervenir? ¿Quién quiere preguntar? ¿El caballero? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle dos cosas. Una tiene relación directa con la revista. Espere un minuto, perdón, que el otro día me riñeron. Hable, sí, porque como está... Sí, gracias. Y fíjese el micrófono, sí, sí. Preguntas. Una tiene relación directa con la revista y otra iría un poco al margen, pero si usted no tiene inconveniente también se lo ha mencionado usted el primer asesinato de Echevarrieta, el 68, Jardines, luego también los curas vascos. Yo quería saber si la revista, en alguna de sus etapas, se pronunció sobre el conflicto vasco, sobre la violencia de ETA, desde una perspectiva historiográfica o desde el ensayismo político. Y la otra pregunta se va al margen de la revista, pero como usted es un
Bien. Bueno, la primera pregunta le digo no, nunca se pronunció, no era, en primer lugar, 63 al 76, y de manera que, y reaparece en el 80. El 80 está en pleno momento álgido, el mundo de ETA. Yo no recuerdo, tal vez pudiera haber, pero críticas de libros que tengan que ver con el conflicto vasco, porque Antonio Lorza colaboró mucho con Revista de Occidente y era también muy cercano a Paulino Garagorri, que he mencionado antes bastante. Pero yo, de un número monográfico o algo de ese tipo, no. Eso claramente de ninguna forma. Ahora, sobre nacionalismos, incluso como la idea de nación, todo ese tipo de cosas, sí han aparecido bastantes cosas en Revista de Occidente, pero probablemente sin alusión directa al caso vasco. Bueno, aun cuando ya evidentemente desde que aparece en el 80 no hubiera habido ningún problema. Yo fui secretario de la revista durante unos 2 o 3 años y bueno, pues por ejemplo me acuerdo que hicimos varios números que tenían, en fin, por ejemplo en el año me parece que 83 coincidió el centenario del nacimiento que he citado antes de Marx con el X aniversario de la muerte de Keynes y con también la muerte de no sé quién de Schumpeter. Hicimos un número monográfico Marx, Schumpeter, Keynes, que se presentó en la Biblioteca Nacional abarrotada, y habló Boyer, que era ministro de Hacienda en aquel momento, Joaquín Romero Maura y no me acuerdo quién más, ¿no? Es decir que, bueno, yo coordiné esto, pero no dije ni esta boca es mía. Bueno, pero entonces, mucho más asomado, pero digo eso no por presumir, sino por poner como ejemplo de dónde podía llegar Revista de Occidente en su aproximación, digamos, a problemas contemporáneos, de una manera muy distante e indirecta, aun cuando, digamos, relativamente transparente, ¿no? Porque no tanto Marx, pero Keynes sobre todo, pues bueno, como dijo Nixon, ya que hablábamos de Estados Unidos, todos somos keynesianos, ¿no? de alguna manera. Y sigue digamos, sus tesis siguen siendo totalmente rígidas y no hay ministro de Economía que no piense como Keynes, o otra cosa es como juegue con las 3 o 4 variables que manejaba Keynes, del precio del dinero, del presupuesto y de los impuestos. Con eso, con lo que funciona la economía. Y por tanto, mientras que los otros son más especuladores y visión de la historia, que no están, digo, tanto Schumpeter como pero cosas de ese tipo no puedo, contesto claramente sobre ETA, no creo que hubiera nada. Críticas de libros, porque sobre ETA se empieza a escribir 77-78, gentes de ciencia política, de historia, de sociología, hay análisis de quiénes son los etarras, hay extranjeros que se ocupan del asunto y por tanto yo no descartaría que Antonio Lorza hubiera escrito y aprovechado para meter él también pues su propia visión de lo que estaba ocurriendo, pero no número monográfico o lo que fuese sobre el asunto. ¿Y cómo veo yo ahora la situación en el País Vasco? Bueno, una parte hay que decir que efectivamente la desaparición de ETA ha supuesto que no hay muertos, ¿no? Y eso pues es un cambio radical en cuanto a la libertad de opinión, de expresión, etc. Pero es verdad que se ha producido como una especie de acomodación de la sociedad vasca, que es mucho más plural de lo que parece, a la hegemonía nacionalista. A la hegemonía nacionalista, tanto PNVista como Abertzale. Una región que en el año 2001, quedan, todo el nacionalismo tiene el 52% de los votos y todo el no nacionalismo el 48%, que Patxi López gobierna, porque ha ganado las elecciones, no tiene mayoría absoluta, pero puede gobernar, por cierto, que se le debe olvidar, con el apoyo del Partido Popular, que le sostiene, pero tienen Partido Socialista de Euskadi y Partido Popular pueden formar gobierno. Eso termina en el 2012. Y ahí hay un síndrome de Estocolmo, que una parte de la sociedad parece que premia, sobre todo,
a Bildu, o como se llama, no sé si en este momento se llamaba ya Bildu, porque tuve que cambiarlo varias veces de nombre, y realmente, por ejemplo, mi provincia natal, Guipúzcoa, lo que es la provincia está gobernada por Bildu, y San Sebastián, que ha tenido, por ejemplo, a Odón Elorza muchísimo tiempo de alcalde, pues ahora tiene, que no había tenido nunca antes del 76, alcalde nacionalista. San Sebastián llegó a salirse de la provincia de Guipúzcoa en 1840 porque estaba en contra de los fueros. Nos salimos de la provincia. Bueno, quiero decir, y lo mismo le pasa a Bilbao y Vitoria, es decir, las capitales eran distintas, tenían una cultura liberal vasco-españolista, con enclaves euskaldunes evidentes, pero no eran nunca mayoritariamente nacionalistas, como no fueron carlistas. Los carlistas jamás tomaron ninguna de las 3 ciudades vascas en las guerras civiles del 19. Bueno, total, un historiador que es buenísimo, que está en Vitoria, Antonio Rivera, y que le han dado varios premios últimamente y está publicando muchísimo, dice que es una sociedad no nacionalista gobernada por el nacionalismo. Es y no es verdad, es decir, no es mayoritaria, no es plenamente nacionalista, pero está gobernada por el nacionalismo. El PNV es tremendamente clientelar, si va usted por allí y va a poner un negocio, pues tiene que comunicarlo, y a pesar de que somos descreídos y secularizados, le mandan a un cura que dice el ángelus a las 12 y con un hisopo le permite abrir la tienda. Pero abrir la tienda sin que el PNV lo sepa, pues no me parece que es muy usual, es complicado. Depende de qué estemos hablando, evidentemente Bilbao, San Sebastián o lo que sea, pero en sitios pequeños, que son, el País Vasco es casi, como ahora se han pasado por allí, es casi un continuo urbano industrial, pero es un continuo urbano industrial, pero donde todavía lo que fueron las localidades de tipo medio están ahí. Por lo tanto, sitios como Tolosa, como Durango, como Guernica, como Zumárraga, pues se conoce todo el mundo, y por tanto hay que tener, digamos, un cierto cuidado con el comunicar o lo que sea, o bueno, acomodarte a la situación, por decirlo de alguna manera. ¿Puede durar eso mucho tiempo? ¿Va a ser permanente? No lo sabemos, van gradualmente euskaldunizando todo, ¿no? Pero no con la, digamos, la virulencia o la radicalidad, porque la lengua es muy complicada, y a pesar de que hay muchísima gente que la ha aprendido y que es obligatorio para muchas cosas, lo que está pasando, que está muy preocupado, y a veces salen libros blancos sobre el euskera en el País Vasco, es el abandono del euskera después de las primeras palabras, o en los recreos de los patios de los colegios. Matrimonios euskaldunes que en el mediodía, no sé cómo lo han sabido, pero ha salido en alguna estadística, recurren al español, ¿no? Al castellano, como le llamamos allí. Nunca le hemos llamado nosotros español, ni bajo el franquismo, ni además, le decimos castellano, ¿no? Bueno, son hechos significativos, ¿no? De que ha pasado eso en otros países. Le digo uno muy claro, Irlanda. El gaélico se han gastado lo que no está escrito. No han conseguido, el inglés es potentísimo. Entonces hay palabras, y los parlamentarios en la Irlanda independiente salen, dicen 3 palabras en gaélico y a continuación se pasan al inglés. En la radio, va usted en coche y hay muchas radios en gaélico, ve las estadísticas de audiencia. ¿Puede pasar algo de eso? No lo sé. No lo sé. Lo que sí es verdad que la desaparición de ETA, la presión que puede ser social, no es lo mismo, no es lo mismo. Se toma un vino, esto dice, estos chales no polla con ellos, y no le rompe la cara a nadie. Es decir, que a lo mejor ve simpatías en mucha gente que no atreve a decirlo, ¿no? Hay una normalización evidente con cierta, digamos, realidad falsa, porque todos sabemos que esa gente que son esos diputados o esos dirigentes locales, pues han estado con los otros, o por lo menos apoyando, o haciendo estas cosas terribles que ocurrían contra manifestaciones, ¿no? Es decir, el pacifismo y la gente que ha luchado contra ETA, pues créanme lo que les voy a decir. Por ejemplo, salían a manifestarse cogidos la mano con un atentado, les tiraban bolsas de sangre estos señores.
que es que no se le ocurre, digamos, hay que tener, ¿no? O dinero, o les cantaban el himno del Real Madrid, a la Madrid, ¿no? Pero aparte de eso es que se te ponían 2.000 puestos allí enfrente a 20 metros tuyo, como contra manifestaciones, y estaban, sobre todo los de Gesto por la Paz, que eran una gente, vamos, verdaderamente conmovedora, conmovedora, salían a partir de que se creó siempre que había algún atentado, alguna cosa. Bueno, eso ya no ocurre. Y por lo tanto uno se siente completamente libre de hablar o de lo que sea, pero hay de momento pues digamos una presencia, decía, un poco falsa, de personas que hasta ayer mismo han estado en ese mundo. Una de las aportaciones historiográficas de Juan Pablo Fusi es algo que es un canon hoy en la historiografía, que es la consideración del pluralismo vasco, que surge de un artículo que firma con Fernando García Cortázar y que efectivamente está en toda esa tradición. Caballero, péguese por favor el micro. ¿Se acuerda? La tuve, ¿no? Sí. Quisiera, no sé si ha mencionado algo de esto, del contubenio de Berlín de 1962, de Múnich, donde se juntaron los opositores al régimen franquista. Y tengo entendido que estuvo, por ejemplo, Tamames, Taylor Galván, Madariaga, sí. esta gente, y el régimen franquista lo tomó como algo, un contubenio, ¿no? Sí. ¿Qué ocurrió realmente en ese año 62? 62, 63, bueno, 62. No lo recuerdo yo con eso, pero sí recuerdo todo muy bien, de la reunión. Las reuniones se reúnen, antes hablaba de Europa, se está construyendo, bueno, ya existe, no la Unión Europea, pero sí la Europa de los 6, que se constituye en el 50 y que todavía sigue en el 60. ¿Qué pasa? Que se firma un nuevo acuerdo dentro de la Comunidad Europea que ya crea el llamado mercado común. Eso se crea en el 60 y existe paralelamente a eso como impulsor intelectual, cultural de la CE, del mercado común, de la Comunidad Económica Europea, que no era el mejor nombre, porque a poner económico parecía que aquello era solo económico y no era verdad, era político. Paralelamente a eso, y muchos con las mismas personas, existe el movimiento europeo, que participan políticos de esos 6 países que están continuamente lanzando ideas sobre Europa. La España de Franco pide la adhesión en el año 60 al mercado común y lo rechazan por no ser democrático, muy beligerante el gobierno italiano, nada con estos señores, hasta que no haya una España democrática. Y organizan entonces el movimiento europeo, que digo paralelo, pero con casi muchas de las mismas personas, una reunión sobre España y el futuro democrático de España. Y van unas 100 y pico españoles bajo el paraguas del movimiento europeo. El movimiento europeo estaba Madariaga, que estaba en el exilio, y algún otro, algún catalán, Gironella, no me acuerdo ya muy bien nombres. Pero van también personas del interior de España, algunos demócratas cristianos. Demócratas cristianos había pro Franco y otro como Silva Muñoz, por poner un ministro, que sí, se autoproclamaba demócrata cristiano, pero era muy franquista. O Ruy Jiménez, que había sido ministro con el gobierno, pero cuando rompe con el franquismo crea Cuadernos para el Diálogo, y los demócratas cristianos de Cuadernos para el Diálogo, algunos de ellos van a Múnich. Y va también desde el exilio, porque en el interior prácticamente no existía, gente del PNV. Y va monárquicos de Don Juan, como Gil Robles, que había sido de la CEDA. La CEDA todavía discutimos si era demócrata cristiano o no, hay quien dice que sí, otros dicen que no, que era mucho más a la derecha que lo que entendemos por demócrata. Bueno, me da lo mismo. Entonces van nuestras 100 y pico personas que efectivamente primero impugnan que España pueda entrar, y acuerdan en un documento que España pueda entrar en la Comunidad Europea si no es una España democrática, y que por lo tanto piden a Europa que no reciba al régimen de Franco bajo ningún pretexto, ni se firmen acuerdos con ellos, etcétera, ni nada de todo esto, que queden fuera de la Unión Europea.
Y bueno, y una serie de proclamas, ¿no?, de la necesidad de una España democrática. España es parte de Europa y de la democracia europea, y los que representan a España, todos los que han venido aquí. Fue también Dioniso Ridruejo a la reunión de Múnich, que había... Ridruejo fue la estrella ascendiente del falangismo intelectual hasta el 42 o 43, y director de esa revista que hemos llamado Escolar. Rompe con el franquismo, pero una última cosa que hace es ser la División Azul, de donde ya viene totalmente enfrentado con el régimen de Franco. Va a ver a Franco, le dice que rompe con el régimen, que este era un hombre muy bragado y muy valiente. Es decir, bueno, ya lo mandan en el 45, lo exilian a Ronda, me parece, como un año o dos, luego se va a Barcelona, ahí está también creando alguna revista que le prohíben y no sé qué más, lo encarcelan y le procesan 3 o 4 veces, le guardan un cierto respeto por lo que había, digamos, sido de Falange desde el año 34 o una cosa así, bueno, pero él está en Múnich también, crea algún partido clandestino socialdemócrata, pequeñito, ¿no? Y por tanto, liberales, juanistas, demócratas cristianos del interior, algunas gentes del exilio, PNVistas, algunos de democracias sociales, democracias cristianas catalanas y catalanes moderados del exilio, se reúnen en Múnich. Eso que puede parecer, digamos, bueno, ¿qué le importa este reloj? Es la primera reacción que yo recuerdo verdaderamente violenta del franquismo, no tanto en la represión sobre ellos, sino en la campaña de radio y de televisión y de prensa. La prensa funcionaba por consignas, condenando lo que se le ocurre, no sé si a Fraga o a quien que era ministro de Información y Turismo, una palabra hiriente, el contubernio, que Franco luego repitió bastantes veces, no con respecto a ello, pero una de las últimas palabras que se le oyeron decir a Franco el 1 de octubre del 79, cuando aparece ya muy mayor en el Palacio de contubernio, ¿no? Porque hablaba entonces de contubernio judeo comunista o lo que sea, ¿no? Pero este era el contubernio del mundo. Lo llevaron fatal, ¿no? Es decir, no lo pudieron soportar, fue una patada en la espinilla del régimen de Franco durísimo, le humilló ante Europa, y reaccionaron pues con una virulencia oficial terrible, porque además hasta el 66 todavía, a pesar de que se autorizan, pero en revistas como las que he dicho en el 63, siempre decimos lo de Fraga. Fraga primero habla de liberalización, y es ahí donde aparecen estas revistas, la ley de prensa de Fraga es del 66, y hasta, digamos que hasta el 66 la prensa funciona cuando el régimen quiere por consignas, es decir, manda el editorial el ministro del Interior, el ministro de Información y Turismo, y lo tienen que poner todos los periódicos. Entonces es una campaña tremenda que, bueno, pues es sumamente interesante, porque el régimen, que está tan seguro, que está en la ONU, que le ha reconocido todos los países del mundo, que empieza a tener relaciones con algún país del este, no puede soportar su descalificación por una mezcla de políticos del interior y del exilio que ante la Unión Europea lo han descalificado de esa manera. No lo pudo digerir jamás. Emilio Romero, que ya sabe que era el director del periódico Pueblo, y de una pluma muy aguda y acerada, pero totalmente entregada a ese régimen, pero los tenía, no crean que era para meterle el dedo en la boca al régimen. Emilio Romero dice: aquí ha nacido la oposición, por el contubernio lo dice en el régimen de Franco, dice, nos ha nacido una oposición, no dice la oposición, pero dice una oposición, porque se da cuenta perfectamente que eso ya es irreversible, y efectivamente toda esa gente está en la transición, alguna muere antes, pero esos grupos que luego acaban todos en UCD, la mayoría de ellos. No fue el Partido Comunista, porque esta es oposición moderada que no quería que fuera el Partido Comunista. A ello porque sabía que entonces era entregarle un regalo a Franco, diciendo ya están los comunistas ahí, estos pobres títeres los manejan en el PC como les da la gana. No fue, pero sí fueron todos los demás. Por lo tanto fue muy importante, claro, el régimen hizo una propaganda del contubernio de Múnich como no está escrito, ¿no? Porque todos los días, durante casi 6 meses, a diario metiéndole con el contubernio, nos enteramos todos. Yo que tenía 17 o 18 años y andaba por ahí interesado en esas cosas, pues claro, dice, hombre, qué bien, es decir, me ha puesto aquí todos los nombres, además. Sí, claro. Bueno, un juego de imaginación. ¿Qué cree usted que opinaría hoy
de la democracia morbosa. ¿De la democracia morbosa? Que es la opinión y que... Primero, no sé si él no utiliza ya esa expresión, ¿no? Es decir, me parece que él utilizó esa expresión en algún momento. Él, en el año 30 o por ahí. No se refería a España. Él la creó. Él la cree. Bueno, él se refiere a las debilidades que tiene la democracia como sistema político, ¿no? Es decir, que y los tiene. Lo que pasa es que todos los demás son peores, ¿no? Es decir, por lo menos desde mi perspectiva, muchísimo más, ¿no? Ahora, pues, hombre, por ejemplo, los gobiernos de coalición son absolutamente legítimos en todo el mundo, pero acaba gobernando aquel que no ha ganado las elecciones. No, eso es así. Sí. La democracia morbosa, que por lo menos lo tengo entendido, es la intromisión de la democracia en espacios que no le corresponden. Es un mero instrumento de gobierno, pero no puede haber democracia en el arte, en la literatura. Bueno, hay una parte de eso que es así. En Ortega tiene una visión de la importancia de las minorías en la historia, de las élites, de lo que fuese, ¿no? Y evidentemente, pues, bueno, él tiene la idea de que en los arte, cultura o lo que fuese, evidentemente no todo es lo mismo, ¿no? Y no es arte lo que el artista dice que es arte, sino que hay unos valores que, digamos, creados por una cierta tradición creadora a lo largo de los siglos, y que hay gente que tiene capacidad de determinar qué es lo que es bello y qué es lo que no lo es, cosa que son temas muy interesantes en la filosofía muy tempranamente y mucho antes, el juicio sobre la verdad o la belleza, qué es la verdad, qué no lo es, todo ese tipo de cosas no son grano de anís, podemos vivir sin planteárnoslo, ¿no? Pero volviendo a Ortega, hablando de la verdad, que podría aplicarlo al arte, la Sierra del Guadarrama es distinta vista desde Madrid que vista desde Segovia, pero es la misma sierra, la misma sierra, pero es distinta. ¿Cuál es la realidad de la Sierra del Guadarrama? La vista desde Segovia, la otra. Bueno, el arte es bueno. Si es bueno Miguel Ángel, es bueno Kandinsky. ¿Cuáles son los cánones de belleza? ¿Quién los determina? Ahí hay, digamos, una novela, lo mismo, ¿no? Es decir, ahí hay un tema muy complicado, ¿no? De cosas de ese tipo. Entonces, evidentemente, a mano alzada, pues parece que no es lo mejor, decidir que Javier Marías es un buen novelista o Antonio Muñoz Molina porque hemos levantado... ¿Quiénes están a favor? Bueno, han ganado ustedes, pues perdonen, tienen razón, y son malísimos o son buenísimos. Por tanto, es verdad que digamos que ese tipo de cosas tienen hay unas áreas resbaladizas, claramente. Sí. Hoy día, salvo que sea una emergencia, pero en la consulta médico general de la seguridad social también existe esa democracia morbosa, por ejemplo. El médico... la autoridad es lo meramente científico médico. El enfermo más pronto salta con lo de usted sabe lo suyo, yo sé lo mío también. En medicina o en la ciencia dura no se decide la estructura del átomo a mano alzada. Azaña, en La verdad de Benicarló, que es la novela que escribe del 37, es decir, en plena guerra civil, el presidente de la República escribe unas 600 y pico páginas de su diario y una novela. La verdad de Benicarló, que es demoledor. No sé si la han leído, es una novela de esas que llamamos dialogadas, porque pone el nombre de quien está hablando y a continuación pone lo que está diciendo. Hay un personaje que es un catalán, un médico catalán, que dice que se ha ido de Barcelona, van en un coche, varios, y van hablando en un momento determinado, porque se ha decidido decidir a quién se opera y de qué se le opera democráticamente, a mano alzada. Es imposible. Es decir, hay cosas que no son posibles. Es una caricatura que hace Azaña, una caricatura que lo pone ahí porque no está pensando porque eso no se produjo. Está pensando en el desastre en el que ha terminado la República, donde todo es
el ejército desaparece, pierden 6 meses, porque quitan a los oficiales y allí cualquiera, el primero que llega, pues dice que es estratega. Bueno, pues así no se gana una guerra, como es lo que ocurrió. No digo que ocurrió solo por eso, pero la República pierde 6 meses. Por el proceso, vamos a llamarle con sus palabras, revolucionario que se produce en la República, donde hay mucho de ese tipo de cosas. No en el ámbito que estamos hablando de la medicina o del átomo o de lo que fuese, pero sí en el ámbito social y en el ámbito de las decisiones. ¿Mandamos tropas a Andalucía, sí o no? Oiga, mire usted, que están subiendo 4 columnas desde ahí. ¿Cómo que no? ¿Mande usted? ¿La flota interviene en el estrecho? ¿O puede este señor seguir con un puente aéreo como si estuviera en el patio de su casa? Que eso pasó. Por tanto, algo, esa morbosidad puede ser que se refiera a eso. Yo creo que seguiríamos aquí hasta las 12 de la noche tranquilamente. En fin, ya han visto que hemos asistido a otra tarde fantástica de reflexión y de historia, y de historia volcada sobre la realidad y sobre nuestra sociedad también, que además es digamos, la buena historia que nos permite comprender nuestro mundo en ese sentido, ¿no? Así que yo creo que vamos a despedir a Juan Pablo Fusí con un agradecido y cariñosísimo aplauso. A todos.